Bendiciones, Dios te bendiga y Dios te guarde. Soy el pastor Gabriel Peña de la iglesia Casa de Bendición en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, y para mí es de sumo gozo estar contigo una vez más en nuestra plataforma de YouTube, desde donde estamos compartiendo las buenas nuevas de salvación. Quiero en este tiempo bendecir tu vida. Le he pedido a Dios que estas palabras pues encuentren cabida en cada corazón, en cada vida, y que puedan ayudarnos a ser regenerados, cambiados, que es lo que hace el poder de la palabra en nuestras vidas. Para este día he considerado compartir el Evangelio de Marcos en el capítulo 16, versículo 14 hasta el 18. Dice la palabra de Dios: Finalmente apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad, su dureza de corazón, porque no habían creído lo que lo habían visto resucitado, y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Comisionados, le he puesto al tema que voy a tratar hoy. Es muy importante para los cristianos de este tiempo entender el mensaje de la palabra a partir de la resurrección de Jesucristo. Relevante. El mensaje post-resurrección es un mensaje fresco, es un mensaje nutritivo, es un mensaje de poder. No estoy diciendo que todo lo que antecede al nuevo pacto, es decir, que el Antiguo Testamento está abrogado, está anulado de ninguna manera. El mismo Señor Jesucristo dijo: yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. La palabra nos dice que todo en el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. Y es cuando Jesucristo irrumpe, el Mesías irrumpe en el escenario humano, cuando entonces las cosas se tornan diferentes, cuando las cosas se tornan mejor, y por lo tanto entender el mensaje de Cristo resucitado se hace relevante para nosotros. Y es que al venir Jesús a hacer cumplir la ley, a enseñarnos cómo la ley es efectiva en nosotros, eso se vuelve demasiado imprescindible para nosotros como cristianos caminar en este tiempo. Le voy a poner un ejemplo. En una ocasión Jesús está enseñando y le llevan una mujer que fue encontrada en el acto mismo del adulterio. Y le llevan a esta mujer, los fariseos, los religiosos de ese tiempo, irrumpen ahí donde Jesús estaba enseñando. Imagino a aquella mujer acabada de sorprender en el acto mismo, dice la Biblia, del adulterio. Quizás esta mujer envuelta en una sábana, envuelta en una toalla, no sé, muerta de la vergüenza, y sabiendo que la iban a matar, dice que le dicen a Jesús los fariseos: esta mujer fue encontrada en el acto mismo del adulterio, y la ley de Moisés dice que esta mujer debe morir irremisiblemente apedrada. Eso está en el Antiguo Testamento, Levítico y muchos otros textos bíblicos que así lo dicen. Ellos le dicen a Jesús: ¿y tú qué dices? Fíjese qué pregunta tan confrontativa. Si Jesús decía: bueno, hagan lo que dice la ley,
Si es piedra, pues maten la pedrada. Y están cumpliendo con la ley. Y si Jesús decía eso, yo entonces le iba a decir a Señor, pues entonces tú eres igual que nosotros. ¿Cuál es el asunto? Que tú eres el Mesías, si tú estamos haciendo lo mismo. Si Jesús decía, no perdonen a esa mujer, ellos le iban a decir, entonces tú estás violando, tú no vienes de Dios porque tú estás violando la ley. Y vemos la respuesta extraordinaria y maravillosa de Jesús. Que yo les digo, que el que esté libre de pecado, le tire la primera piedra. ¿Ves? Ellos vinieron con ley y Jesús les enseña gracia. Ellos vinieron con juicio y Jesús les enseña misericordia. Entonces, si nosotros miramos la prédica, el mensaje de Jesús, el mensaje de amor, justicia y misericordia que trajo el Señor, nosotros vamos a ser mejores cristianos. De hecho, nos llamamos cristianos porque seguimos la doctrina de Jesucristo. Entonces, veamos estas últimas palabras, analicemos estas últimas palabras con las cuales Jesús comisiona los padres de la iglesia. Sí, los padres de la iglesia. El término iglesia aparece en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo. Muchas cosas, en las cuales no voy a entrar en detalle, aparecen en la escena a partir de que Jesús las revela. Antes de Jesús, de todo eso, muchas cosas estaban vedadas. Es Jesús quien trae la revelación de las cosas que nosotros tenemos que guiarnos de ella. Cuando Jesús resucita, su último contacto con gente son estas palabras. Ya Jesús se había encontrado con los discípulos camino de Emaús. Esa es la referencia que hace también aquí en el libro de Marcos, en el capítulo 16, en el versículo 12, que se le apareció en otra forma a dos de ellos que iban camino a Emaús, ¿verdad? Los que iban camino al campo. Y dice aquí, finalmente se le apareció a los 11 mismos. ¿Por qué 11? Porque ya Judas no estaba. Estando ellos sentados a la mesa, y dice que estando en ese último encuentro, sentados en la mesa, Jesús les reprocha su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído las palabras que él le había dicho, que él era necesario que él muriera y resucitara. Jesús le hace un reproche. Dice, les dijo, entonces los comisiona. El libro de Mateo, en el capítulo 28, en el verso 16, mira cómo dice hablando de esto mismo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se les acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, Jesús victorioso, que venció la muerte, en la potestad ya que tenía él de la vida, en esa potestad, en ese poder, en el poder de la resurrección, en esa potestad, entonces Jesús comisiona a los apóstoles. En esa potestad, dice entonces en Mateo 28, 19, Jesús le dice, por lo tanto, por cuanto yo tengo esa potestad, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La lectura de Lucas nos da, de ese mismo evento, nos da los otros detalles. Jesús dice, id por todo el mundo y predicarle el Evangelio a toda criatura. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio significa, la palabra Evangelio significa buenas nuevas de salvación. El Evangelio son palabras de esperanza. El Evangelio no son palabras de juicio y condenación. Aunque se alude al juicio y a la condenación de los que no quieren salvarse, más bien el Evangelio son palabras esperanzadoras para una persona en muerte. Son
es agua al sediento, es medicina al enfermo. El Evangelio es vida, el Evangelio es poder, el Evangelio son buenas noticias de salvación. Y Jesús le dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Fíjese como aquí dice criatura. No dice a los hijos, a esto, dice a toda criatura. Hay una diferencia entre ser hijo de Dios y ser criatura de Dios. Una criatura es una creación de Dios. Todos somos, en ese sentido, todos somos criaturas de Dios, porque fuimos creados por Dios. Sin embargo, todos, en ese sentido, no somos hijos de Dios. Se es hijo de Dios cuando se acepta a Dios como Padre. Cuando recibimos la adopción, y entonces somos adoptados a través de la sangre de Cristo, de su sacrificio en la cruz. Cuando yo acepto ese sacrificio, cuando yo acepto ese evangelio, entonces yo paso a ser no criatura, sino hijo de Dios, por adopción. Entonces fíjese cómo dice, a toda criatura, y aquí viene la consecuencia, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. ¿Por qué entra aquí lo del bautismo? El bautismo era una señal inequívoca de compromiso con esa determinación de seguir a Jesús. El bautismo es un símbolo, es una ordenanza bíblica de todo creyente. Eso es como este anillo. Este anillo en mi mano manda una señal. Ese anillo está diciendo que yo soy una persona casada, comprometida con otra persona. Un anillo de graduación te está diciendo también, te está dando una señal. El bautismo es un sello de compromiso. Es como el anillo que le da el novio a la novia, con la promesa de casarse. El que creyere y fuere bautizado. Por eso las iglesias cristianas no bautizamos niños, porque no existe en la Biblia, no existe ningún registro de bautismo de niños pequeños. No existe, no lo busque en la Biblia, no está. Y si lo encuentra, por favor, escríbame dónde está, en qué parte de la Biblia. Las personas se bautizaban adultas, cuando ya tenían conciencia de pecado. Además, vemos a Jesús como nuestro ejemplo de todo. Y Jesús se bautizó ya siendo grande, no porque tenía pecado, sino para identificarse con el ser humano. En su condición de hombre, Jesús se puso en tu lugar y en mi lugar. Él no tenía pecado de los cuales arrepentirse, pero se puso en el lugar nuestro. Jesús no debía morir, porque la muerte es la paga del pecado. La paga del pecado, la consecuencia de pecar es morir. Por eso todos morimos. Jesús no tenía que morir, sin embargo, se puso en el lugar del pecador. Murió, ¿y qué pasó? La muerte no tuvo efecto sobre él y resucita al tercer día. Creo que me está entendiendo lo que te estoy diciendo en este punto. Qué maravilloso. El que no crea, el que no creyere a las buenas nuevas de salvación será condenado. Entonces fíjate, la salvación o la perdición tiene que ver con la actitud que tú tomes ante la palabra, ante la buena nueva de Dios para tu vida. Es como si yo te estuviera ofertando una medicina para tu enfermedad. Un enfermo, una persona en estado crónico de enfermedad, le dan la medicina y dice, no, es que yo no la quiero, porque yo no quiero la inyección porque me va a doler. Si no acepta esa medicina que va a sanarte, te vas a morir. Pues entonces vamos a llevar esto al plano espiritual. La Biblia dice, donde acabamos de leer, que el que creyere y fuere bautizado a ese evangelio será salvo, y el que no será condenado. Sencillo.
Dios no anda condenando a nadie. Quien se condena es el hombre cuando determina menospreciar las buenas nuevas del Señor. Aquí entra entonces la segunda parte. Él comisiona con la potestad que tiene de haber vencido la muerte. Dice el verso 17 de Marcos capítulo 16. Y estas señales seguirán a los que creen. Es decir, fíjese cómo entonces el Señor dice, la gente que cree va a dar evidencia de que ha creído. Va a dar evidencia de que anda hablando la palabra que viene de parte de Dios. Estas señales seguirán. Oiga cómo dice. No dice a los 12, perdón, a los 11. Estas señales seguirán a los que creen. Ahí entra usted y ahí entro yo. Ahí entra todo aquel que ha creído que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos. Que Cristo resucitado. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Y cuáles son las señales? Dice aquí, en mi nombre, escuche bien, en mi nombre, con el aval, con la potestad de un nombre de victoria, el nombre del que resucitó de entre los muertos. En mi nombre echarán fuera demonios. 1. 2. Hablarán nuevas lenguas. 3. Tomarán serpientes en las manos y aunque beban cosas mortíferas no les hará daño. Y por último dice, sobre los enfermos pondrán la mano y sanarán. Voy a comentar un poquito de cada cosa. Primero es en el nombre del Señor. No es un poder que cada quien tiene porque sí. Está diciendo, en tu tarea, en tu rol de evangelizar, habrá evidencias de que tú vas de mi parte. Porque en mi nombre echarán fuera demonios. La actividad espiritual queda evidenciada. Señores, lo malo existe. Señores, hay demonios y hay ángeles. Ahora, tengamos claro que los demonios o ángeles caídos, las cosas malas, no van a entrar en tu vida a menos que tú se lo permitas. O sea, los demonios no andan metiéndose sin nadie darle autorización. Hacen fuerza, influencian. Sin embargo, es cuando usted hace un pacto, es cuando usted se abre espiritualmente, emocionalmente a los demonios, donde usted le da a ellos carta para que ellos operen en su vida. Y esto puede pasar a través de las personas que visitan brujos, hechiceros, hacen todo tipo de pactos espirituales, fuera de lo que son pactos con Dios. Usted está invocando otra cosa que no es Dios, y ahí la actividad de los demonios se va a incrementar en la vida de la persona que así lo determina. Entonces nos dice la palabra que los que creen tendrán la potestad de desbaratarle los planes al enemigo. ¿Me está entendiendo? Es tiempo de que tú te zafes de eso. Y en el nombre de Jesús, tú rompas con todo pacto que tú hayas hecho con las tinieblas. Renuncies a eso y recibas a Cristo como tu Señor y Salvador. Sigue diciendo aquí en la Escritura, hablarán en nuevas lenguas. Bueno, creemos en el don de discernimiento de espíritus, en el don de nuevas lenguas. Está dando Dios un plus en el espíritu para comunicarnos, tener más comunión con Él. Obviamente no habla esto aquí de que vamos a saber muchos idiomas. Eso no es tan literal de que sea aprender idiomas. Le digo algo, cualquiera puede comenzar a aprender. Si yo tomo un niño y meto a ese niño a la escuela, lo inscribo, ese niño, dependiendo de la edad que tiene,
puede aprender 7 idiomas, 8 idiomas. ¿Cuántos idiomas no habla una sola persona? Sin que esto tenga que ver con nada espiritual, sino que tiene que ver con habilidades. Por lo tanto, aquí no se está hablando de habilidades de ese tipo. Se está hablando de un lenguaje espiritual como una herramienta para lo que Dios encomienda. Sigue diciendo: tomarán serpientes en las manos y aunque beban cosas mortíferas no les hará daño, haciendo alusión a la protección de Dios de aquellos mensajeros que van a llevar el evangelio, corriendo muchos peligros. Nos habla esto de la protección de Dios sobre sus vidas. Al apóstol Pablo, en una isla donde estuvo predicando, lo picó una víbora. Y todas estaban esperando que se muriera, porque mire, fue algo tremendo eso que pasó ahí. Sin embargo, Pablo siguió como si no hubiese pasado nada y se cumple la palabra. ¿Y cuántos misioneros en este tiempo, en la actualidad? Nosotros que tenemos una vida muy urbana a veces, pero sí hay muchos obreros en campos, en lugares remotos, llevando la palabra de Dios a etnias, a tribus, a culturas diferentes, donde se han tenido que enfrentar con diferentes vicisitudes, y ahí Dios los guarda y los protege. Entonces el que va en el nombre del Señor, el que es enviado por Dios, tiene una protección que viene del Dios que lo envía, que viene del Señor que los envía. Y dice al final: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí está la apertura a la sanidad divina. Sanidad divina provista para todos. Algunas personas, algunas doctrinas no creen en la sanidad divina. Se lo pierden. Estas señales seguirán a los que creen. Si esto fuera sencillamente para los apóstoles, entonces hubiera un privilegios. Pero no dice a los apóstoles, dice a los que creen. ¿Y por qué estas señales, esta evidencia del poder de Dios habían de seguir a los creyentes? Porque mis amados hermanos, amigos, la actividad demoníaca en este tiempo está más activa que nunca. Las enfermedades están a la orden del día. Alguien dirá: entonces si se ora por mí, me tengo que sanar. Fíjese, lo que la Biblia nos enseña es que nosotros en su nombre, conforme a sus propósitos, vamos a orar por los enfermos, y dentro de los propósitos de Dios, conforme a nuestra fe, los enfermos serán sanos. Me voy a explicar. Yo puedo ir a un lugar a orar por un enfermo. Es el deseo de mi corazón que ese enfermo se levante cuando oramos por él. Sin embargo, es Dios quien tiene siempre la última palabra. El hecho de que vayamos y oremos por un enfermo no es garantía de que ese enfermo inmediatamente se va a sanar. Entonces, pastor, te está contradiciendo. No me estoy contradiciendo. Lo que te estoy diciendo es que quien tiene la última palabra es el Señor que te envía. Hay personas que sencillamente Dios lo que quiere es que se salven. ¿Qué es más importante? ¿La sanidad o la salvación? En una ocasión, 10 leprosos fueron sanados, pero uno solo de los 10 se salvó, que fue el que volvió y en gratitud adoró a Dios. Y ese recibió no solamente sanidad, sino salvación. Aquellos fueron sanos y posiblemente, no dice nada en la Biblia, se perdieron. Y dice la Escritura: ¿de qué le sirviere al hombre si ganare todos los bienes de este mundo y perdiere su alma? ¿Me estás entendiendo? Entonces la sanidad divina es que Dios en su misericordia mueve a sus hijos a donde hay necesidad, donde hay enfermos, para que por la palabra y conforme al propósito de Dios, esas vidas reciban sanidad. Entonces creemos en que en este tiempo estas señales aún siguen a los que creen. Y por eso seguimos orando por los enfermos. Y por eso seguimos orando por las personas que están atadas.
espiritualmente hablando. Y por eso seguimos orando para que Dios siga cubriendo con su preciosa sangre en términos espirituales, ¿verdad? Dándole protección a aquellos que andan haciendo la gran comisión de llevar el Evangelio a toda criatura. Comisionados. En este tiempo es el deseo de mi corazón que tú recibas al Señor en tu vida, que tú le des a Dios la oportunidad de Él producir cambios importantes en ti. Si aún eres criatura, te invito a dar el paso de ser hecho hijo de Dios, recibiéndolo en tu corazón, permitiéndole a Dios gerenciar y gobernar tu vida. Si estás enfermo, hay una palabra de esperanza para ti. Él sana a los enfermos. Él es que sana nuestras heridas. Él es que sana nuestros dolores. Él es quien nos corona de favores. Termino este tiempo orando y lo haré de la manera siguiente. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te doy gracias en esta hora y quiero presentarte a cada vida, Señor, que ha tenido contacto con este producto, con este material, con este mensaje. Si es que tú no has conocido al Señor, dile al Señor en este momento: Jesús, yo reconozco que tú eres el que tiene la potestad en el cielo y en la tierra. Jesús, yo reconozco que tú moriste y resucitaste. Y yo reconozco mi condición de hombre, de mujer, pecador. Pero en esta hora vengo ante ti con humildad y te digo que me perdones, que perdones mis transgresiones, que mire mis debilidades y que me recibas como tu hijo, que me aceptes como tu hijo, Señor, que traigas a mí el gozo de tu salvación, la esperanza de vida que es tu palabra y que habites en mi corazón, que tú coloques mi nombre en tus libros, de tal manera que pueda ser yo contado con aquellos que han de heredar, Señor, tu salvación y tu vida eterna. Padre, mira los que están enfermos. Ahora mismo yo creo en el poder sanador de Jesús. Yo te pido que mire la condición de este hombre, de esta mujer. Mira la condición. Ahora, mi Señor, conforme a tus propósitos, en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo ahora esté cubriendo esa vida y se lleve toda enfermedad, y se lleve todo cáncer, y se lleve todo problema en el aparato respiratorio, toda deficiencia respiratoria, todo COVID, en el nombre de Jesús, todo SIDA, toda diabetes, toda neumonía, en el nombre de Jesús, todos riñones secos, en el nombre de Jesús, hidrata, Dios del cielo, y sana conforme a tu amor y a tu misericordia. Gracias, Señor, lo creo hecho, y hecho está, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Dios del cielo te bendiga, el Dios del cielo te guarde. Nos vemos en la próxima ocasión. Dios te bendiga.